Insuficiencia cardíaca también nos va a dar dificultad respiratoria y nos puede dar tos. Y aspiración de cuerpo extraño, que ya lo hemos mencionado, hay un evento que tenemos que preguntar, que indagar bien, ¿no? Sobre la aparición brusca de la tos. Ahora, dentro de las causas inespecíficas, ¿no? Que no resuelven, no sabemos llegar a la causa, desconocemos cuál es la patología que está originando la tos, pensamos que es un resfrío y sin embargo la tos no pasa, pues las causas más frecuentes son o infecciones a repetición, es decir, un paciente que está mejorando de su resfrío y sin embargo vuelve a ser contagiado. Recuerden que los resfríos comunes no nos dejan inmunidad, así que uno puede contagiarse repetidas veces, ¿no? Entonces hay que indagar muy bien sobre la mejoría en frecuencia e intensidad de los síntomas y ver si nuevamente empeoran estos o se acompaña nuevamente de un cuadro de fiebre, ¿no? Para pensar que está simplemente pasando el paciente por otra nueva infección. La bronquitis bacteriana persistente es una patología de la cual vamos a hablar después, pero cuyo término se ha incorporado recientemente a partir del 2018. Es un diagnóstico que antes pasaba desapercibido, el paciente que después de un resfrío se queda con tos húmeda por bastante tiempo sin mejoría, ¿no? Vamos a hablar después de esto. Y el síndrome de vía aérea superior o goteo postnasal, que es frecuente en pacientes que tienen rinitis alérgica, y al tener moco acumulado en la orofaringe, pues van a sentir la sensación de cuerpo extraño y van a toser, ¿no? Esto puede dar tos crónica también, y sin embargo la patología no está ni a nivel bronquial ni pulmonar, sino es a nivel nasal. La tos como equivalente asmático en un paciente que ha pasado por varios médicos y no diagnostican asma aún, y la tos psicógena. También tos irritativa en pacientes que tienen familiares que fuman dentro de casa o que, por ejemplo, están expuestos a biomasa como cocinar a leña, por ejemplo, ¿no? Dentro de las causas de tos específica ya vamos a sospechar de patologías por lo general genéticas, ¿no? O inmunodeficiencias. Por ejemplo, dentro de las genéticas supurativas tenemos fibrosis quística, bronquiectasias de otro tipo, ¿no? Puede ser por alguna inmunodeficiencia, por ejemplo, o disinesia ciliar primaria, ¿no? Entonces son pacientes que tienen tos húmeda crónica, húmeda de más de 4 semanas, ¿no? O que algunos expectoran incluso por bastantes meses. Inmunodeficiencia, síndromes aspirativos también, aspiración de cuerpo extraño que no fue diagnosticada en su momento, ¿no? Entonces ese cuerpo extraño va a hacer colapsar alguno de los segmentos que está obstruyendo, puede formar atelectasias crónicas que van a empezar a supurar en el tiempo si es que no se logra hacer el diagnóstico, incluso pueden llegar a causar bronquiectasias. Infecciones también por micoplasma, clamidia o tuberculosis nos van a dar tos húmeda crónica, ¿no? Y algunas anomalías como fístulas traqueosofágicas por el pase de secreciones a la vía aérea pues van a tener tos crónica, anillos vasculares que van a comprimir la vía aérea, ¿no? O malformaciones de la vía aérea y enfermedades neuromusculares también nos pueden dar tos crónica. ¿Cuándo vamos a sospechar de patología específica, ¿no? De esa tos específica que tiene alguna enfermedad crónica de base, ¿no? Sobre todo en aquel paciente que no crece, ¿no? Que no gana peso, entonces en ellos siempre hay que sospechar, o que tiene talla baja, de enfermedades como fibrosis quística, disinesia ciliar, ¿no? Inmunodeficiencias, ¿no? Es un signo de alarma la falla de Meder. Además, si se acompaña de sibilantes o si la madre refiere que le sirve el pecho en la noche, aunque ustedes no lo ausculten, también es un signo que nos va a orientar a patología asmática, por ejemplo, ¿no? Si ha habido un evento de atragantamiento, de asfixia, de ahogo, ¿no? Para sospechar de cuerpo extraño, ¿no?
En el paciente que tiene acropatías digitales también es un signo de hipoxemia crónica y hay que descartar alguna patología o pulmonar o cardíaca que la esté provocando. El paciente que tiene dolor facial, recuerden la sinusitis, me da dolor de cabeza, cefalea facial y descarga nasal purulenta, ¿no? Puede tener sinusitis y la sinusitis me da tos crónica también. Hasta que no reciba tratamiento, el paciente puede toser frecuentemente y nosotros estar dando o tratando con dosis bajas de antibióticos o por periodos cortos, ¿no? La sinusitis tiene un tratamiento prolongado de 2 semanas a dosis bastante altas, entonces si no se trata adecuadamente el paciente no va a dejar de toser. O el paciente que tenga hemoptisis, como hemos dicho, hay que sospechar de alguna patología supurativa, ¿no? Bronquiectasias frecuentemente sangran, pacientes que tienen quistes hidatíricos, pacientes con tuberculosis, ¿no? Incluso algunas neumonías complicadas también van a causar hemoptisis. Infecciones recurrentes, sobre todo neumonías bacterianas recurrentes, asociado a infecciones por gérmenes poco frecuentes, también hay que sospechar de inmunodeficiencias. Bueno, si hay una historia previa de patología esofágica, un paciente que nació con fístula traqueoesofágica y después de un tiempo tiene tos húmeda crónica, probablemente no haya habido un cierre adecuado de esa fístula, ¿no? Que se ha abierto y que otra vez esté dando sintomatología, ¿no? Siempre todos estos pacientes que tengan tos crónica se tiene que estudiar dentro de los test que solemos pedir, son radiografías y espirometrías. Si alguna de estas está normal y además se acompaña de sibilantes, pues también vamos a hacer diagnóstico de asma o de bronquiolitis. Dentro de las causas más frecuentes de la tos inespecífica crónica, vamos a ver que en este estudio que se hizo a 85 niños menores de 5 años, la causa más frecuente era asma, ¿no? El asma es difícil de diagnosticar en los niños pequeños. Muchas veces queremos tener una prueba diagnóstica como una espirometría alterada para hacer diagnóstico, sin embargo el diagnóstico es clínico. Si ya estamos frente a un paciente que tiene esa tos con las características que les he mencionado, ¿no? Que solamente ocurre en la mañana, más a predominio nocturno y se exacerba con el ejercicio y es crónica, sobre todo seca, entonces podemos sospechar de asma, se inicia una prueba terapéutica y si hay mejoría con los beta-2 agonistas, pues ya el paciente lo podemos catalogar como asmático, ¿no? Y se pueden presentar sintomatología desde muy temprana edad, ¿no? La segunda causa es la tos de la vía aérea superior, el síndrome de vía aérea superior. Aquel paciente con rinitis alérgica que tiene goteo nasal posterior también puede tener tos. Y la tos es muy característica porque ocurre también en la mañana y en la noche, muy similar al asma. Entonces, a veces es muy confuso hacer diagnóstico de asma o de síndrome de vía aérea superior porque la sintomatología se parece mucho. Vamos a ver entonces cuál es la diferencia después. La tos postinfecciosa, ¿no? Esa tos que después de una infección aguda tarda en desaparecer, ¿no? Hemos hablado que sobre todo en los menores de 2 años puede tardar hasta 3 semanas, ¿no? Sin embargo, hay mejoría de la intensidad y de la frecuencia, ¿no? Pacientes con reflujo gastroesofágico que ya es un poco menos frecuente, ¿no? Pero generalmente la tos es después de los alimentos, ¿no? O el paciente también vomita, ¿no? Entonces hay que indagar bien el momento en que el paciente tose, ¿no? Y la tos alérgica, ¿no? En el paciente que tiene otras atopías, ¿no? Y sin embargo no hacemos diagnóstico de asma. Este otro estudio también, igual para ver la frecuencia, encuentra que la bronquiolitis bacteriana prolongada, sin embargo, es la causa más frecuente de tos crónica. Ahora, en este estudio no se diferencia si es una tos húmeda o seca, ¿no? La bronquitis bacteriana prolongada es tos húmeda, ¿no? De más de 4 semanas, a diferencia del asma, que viene a ser el segundo en frecuencia, donde es tos crónica pero seca, ¿no?
En cuanto a la edad, vamos a ver que en el en el niño pequeño, ¿no? Menor de 2 años, la causa más frecuente es la bronquitis bacteriana prolongada. Entonces es una patología frecuente que pocas veces diagnosticamos y que también subtratamos, ¿no? Porque requiere también de antibióticos a dosis altas, ¿no? Y solamente le damos antibióticos como para tratar una faringitis y el paciente no deja de toser, ¿no? El asma ya es más frecuente en los preescolares, ¿no? Y sobrepasa a la edad escolar, y la bronquiectasia más bien requiere de mayor cronicidad, ¿no? Generalmente son pacientes que están tosiendo por más de 6 meses, que van de médico en médico y no mejoran, y por lo tanto el diagnóstico casi siempre es más tardío, ¿no? En la etapa escolar. Bien, entonces vamos a hablar de la bronquitis bacteriana prolongada. Es una patología que he ido mencionando, una causa muy frecuente de tos inespecífica, sobre todo en el menor de 2 años, y que se caracteriza por la presencia de tos húmeda, es decir, esa tos con movilización de secreciones, y que incluso a veces los pequeñitos pueden ser capaces de expectorar, ¿no? Por la cantidad de flema que tienen, ¿no? Y que va a durar más de 4 semanas. Es decir, una tos húmeda crónica, ¿no? Además que no hay otros signos o síntomas y el paciente luce en buen estado general, no es un paciente que se vea decaído, que tiene fiebre persistente, no es un paciente que juega pero que no deja de toser, ¿no? Además, la tercera característica es que la única forma en que mejore es con tratamiento antibiótico oral de 2 a 4 semanas de duración, es decir, que requiere antibiótico-terapia prolongada. La causa más frecuente de este tipo de bronquitis es por Haemophilus influenza, neumococo y Moraxella catarrhalis. Por lo tanto, el tratamiento ideal va a ser amoxicilina clavulánico, que me va a cubrir estos 3 gérmenes, ¿no? Además, si no logro tratar la bronquitis bacteriana prolongada, es un paso previo a la formación de bronquiectasias. Y las bronquiectasias ya es una patología que tiene un daño estructural, anatómico, que ya no tiene regresión si es que las bronquiectasias llegan a deformarse tanto que forman sáculos o quistes, ¿no? En una etapa inicial todavía se pueden recuperar, ¿no? Pero ya es una patología estructural, ¿no? Entonces va a causar mucho más daño. Otra de las causas de tos húmeda crónica con la cual tenemos que hacer diagnóstico diferencial siempre es con tuberculosis, un cuerpo extraño, inhalado, cuyo evento haya pasado desapercibido, ¿no? Bronquiectasias, es decir, ya dimos un paso más, ¿no? Después de la bronquitis bacteriana que no se resolvió en meses y ya ha formado bronquiectasias, ¿no? O aspiración pulmonar crónica o lesión pulmonar congénita. ¿Cómo hacemos el diagnóstico diferencial? Pues en tuberculosis pediremos exámenes específicos, ¿no? Como PPD, BK, ¿no? Y con imágenes, ¿no? Las imágenes, inclusive la tomografía, nos va a ayudar a diferenciar entre la presencia de bronquiectasias o si hay algún cuerpo extraño, ¿no? Que esté provocando una telectasia crónica, ¿no? O alguna lesión pulmonar congénita. El asma es la segunda patología más frecuente, ¿no? En el preescolar, que causa tos crónica, pero a diferencia de la bronquitis bacteriana, es que es una tos crónica seca, ¿no? Que se agrava de noche, apenas se despierta el paciente en la mañana, que no hay signos de infección, el paciente también tiene un buen estado general, solamente que no deja de toser, ¿no? Y que ya ha recibido antibióticos sin ninguna mejoría, ¿no? Cada vez que va a diferentes pediatras, todos les dan antibióticos y el paciente no mejora. ¿Con qué sí va a mejorar? Cuando le indican salbutamol o broncodilatadores, ¿no? Entonces ahí tenemos una prueba terapéutica positiva cuando el paciente nos dice sí, le han indicado salbutamol y con eso recién ha empezado a observar cierta mejoría, ¿no? El diagnóstico en el niño que ya puede ser capaz de hacer una técnica correcta de espirometría, pues va a ser con una espirometría.
Sin embargo, la espirometría tiene una sensibilidad baja, así que una espirometría normal tampoco me descarta asma, ¿no? La prueba de provocación bronquial, eh, por ejemplo, haciendo ejercicio, haciéndole, al paciente se le hace correr por determinado tiempo o con un fármaco que se llama metacolina, podemos provocar broncoespasmo, luego dar salbutamol y ver si mejora el paciente en la espirometría, ¿no? Pero nuevamente en pacientes que puedan colaborar. Por lo tanto, en el niño que no colabora, menor de 5 años, que no puede hacer una espirometría, el diagnóstico va a ser clínico, ¿no? Si cumple todas esas características. La historia también de que tenga enfermedad atópica, es decir, dermatitis atópica, alergia a proteínas de leche de vaca o rinitis alérgica, también nos puede orientar hacia un paciente que pueda estar teniendo tos por asma, ¿no? Y antecedentes de atopía en los familiares, sobre todo padre o madre, pero también pueden ser de segundo grado, es decir, los abuelos, ¿no? En estos pacientes se suele pedir pruebas de alergia, ¿no? Y si son positivas también nos orienta hacia la enfermedad. El síndrome de vía aérea superior, que también lo hemos mencionado como causa de tos inespecífica, ¿no? Es causado por el goteo postnasal que ocurre en pacientes que tienen rinitis alérgica o en pacientes que están teniendo sinusitis, ¿no? Me va a provocar una tos húmeda de larga data de más de 4 semanas, ¿no? Y que se agrava con el cambio postural. ¿Qué significa? Que el paciente apenas se sienta en la cama al despertar empieza a toser y a lo largo de la mañana calma la tos, ¿no? O en la noche, al acostarse, al momento de cambiar de posición, también empieza a toser, ¿no? Además, en el niño que ya puede hablar, expresar sus síntomas, le podemos preguntar directamente si siente moco que baja de la nariz a la garganta o si siente moquito pegado en su orofaringe y nos va a decir que sí, y eso también nos orienta. Este paciente suele tener un carraspeo repetido, no hace ruidos para tratar de aclarar su garganta porque siente secreciones ahí pegadas en la orofaringe, nos da una sensación de cuerpo extraño. Además, el niño que tiene sinusitis va a tener dolor facial, rinorrea purulenta, ¿no? Amarilla, verdosa, que es bastante espesa y abundante, de más de 2 semanas, ¿no? Entonces, eso también nos va a hacer sospechar de sinusitis, ¿no? Puede haber hiperplasia folicular en la orofaringe, es decir, vamos a ver una orofaringe empedrada, ¿no? Y la prueba terapéutica es que el paciente mejora con los antihistamínicos, ¿no? También se puede dar montelukast, corticoides intranasales, ¿no? Dependiendo de la severidad de la rinitis alérgica, ¿no? En caso de sinusitis ya saben que necesita antibióticos a dosis altas, a dosis de neumonía, ¿no? Por un mínimo de 10 días. La tos postinfecciosa, en cambio, es cuando el paciente tiene antecedentes de haber iniciado una infección respiratoria reciente, es decir, que empieza con fiebre, malestar, dolor de garganta, ¿no? La tos inicialmente seca, irritante, ¿no? Sin embargo, después, pasados unos 3 a 5 días, hay un cambio en el tipo de tos, la tos se va a tornar húmeda, ¿no? Entonces cambia, puede expectorar, pero la secreción es blanquecina, mucoide, ¿no? Radiografías normales, ¿no? Generalmente ocurre en niños pequeños, ¿no? Que van a tardar en eliminar estas secreciones, ¿no? No es un paciente que tenga dificultad para respirar, que tenga tirajes, ¿no? Y que si esperamos un poco más, la tos solita se va a autolimitar. Entonces, no desesperarse si estamos frente a un paciente menor de 2 años que tiene tos de más de 1 semana sin signos de alarma como dificultad respiratoria y que no se encuentra ninguna otra alteración al examen físico, ¿no? En cuanto al tratamiento o el plan de acción en un paciente que tenga una historia de tos crónica que esté durando más de 4 semanas, pues siempre vamos a preguntar el tipo de tos, si es una tos húmeda o si es una tos seca, para según eso pedir nuestras pruebas correspondientes o sospechar de alguna patología, ¿no?
También es importante un examen físico completo, indagar todas las características de la tos, ¿no? Ya en toda patología crónica tenemos que solicitar una radiografía de tórax y si el paciente puede una espirometría, ya que hemos visto que la causa más frecuente es asma, que no es diagnosticada a tiempo, ¿no? Si detectamos algún síntoma o signo muy específico como pérdida de peso, ya hemos hablado de eso, ¿no? Entonces vamos a investigar mucho más patologías específicas, ¿no? Entonces, dependiendo de si la tos es húmeda o si la tos es seca, vamos a iniciar nuestro algoritmo, ¿no? En la tos húmeda crónica, si el paciente puede expectorar, es importante solicitar un cultivo, ¿no? Un cultivo de esputo para gérmenes comunes, ¿no? Y se inicia una prueba terapéutica para bronquitis bacteriana prolongada, que es la causa más frecuente, con amoxicilina clavulánico con un mínimo de duración de 2 semanas. Si el paciente mejora, el diagnóstico ya está hecho, ¿no? Si el paciente no mejora, entonces tenemos que investigar ya con una tomografía, por ejemplo, para descartar bronquiectasias o alguna otra patología severa, ¿no? Como fibrosis quística, por ejemplo, disinicia ciliar. En cambio, si la tos es seca, hay que indagar primero por algunos irritantes en casa, ¿no? Ya hemos hablado del tabaco, si cocinan con leña, hacer pruebas de alergia, indagar los antecedentes de atopía de la familia, ¿no? Y siempre verificar que no haya una infección, sobre todo viral, que haya desencadenado la tos. En estos casos, si tenemos alta sospecha de que el paciente pueda ser asmático, iniciamos una prueba terapéutica, ¿no? Con salbutamol, y si observamos mejoría, pues vamos a iniciar corticoides inhalados por un mínimo de 2 meses, ¿no? Y vamos a reevaluar al paciente si ha habido mejoría o no de sus síntomas, ¿no? Y así hacemos diagnóstico de asma. En este otro algoritmo ya presentamos muchas más causas en las que podemos sospechar cuando estamos frente a un paciente con tos húmeda, crónica, ¿no? Y que tiene algunos otros signos de alarma y que no ha mejorado con el tratamiento de 2 semanas de antibióticos. En ese caso, miren toda la larga lista que tenemos, ¿no? Bronquiectasias, neumonías recurrentes, y aquí están todas las causas de bronquiectasias, ¿no? Aspiración, ¿no? De cuerpo extraño, generalmente, o aspiración de secreciones. Quien se aspira a las secreciones generalmente son pacientes neurológicos que pueden tener un trastorno en la deglución o pueden tener un reflujo asociado, ¿no? Por hipotonía, ¿no? El paciente con infecciones también que dan cronicidad de la tos, como tuberculosis, ¿no? Algunos parásitos incluso que me hagan síndrome de Leffler, y entonces tenemos que ver la procedencia del paciente. Algunos hongos, ¿no? Que van a poder causar patologías respiratorias, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos, o según el lugar de procedencia también, donde hay zonas muy endémicas, ¿no? De ciertos tipos de hongos, ¿no? Enfermedad pulmonar intersticial, esto cuando frente a un paciente que tiene tos húmeda crónica vemos una radiografía que tiene este tipo de lesiones, el vidrio deslustrado, ¿no? Entonces hay que sospechar ya de otras patologías como enfermedades reumatológicas, si está en un tratamiento con algún citotóxico, ¿no? Por efecto de la radiación, o revisar las drogas que está recibiendo, ¿no? Anomalía de la vía aérea, esto se ve en una tomografía, se puede evaluar si hay alguna anomalía, ¿no? Anomalía anatómica, ¿no? Para ver qué tipo de patología tiene, ¿no? Y algunas otras lesiones como tumoraciones o secundarias de enfermedad cardíaca que también podemos ver, ¿bien? En cuanto a si la tos es seca, pues siempre hay que tratar de descartar asma. ¿Cuál sería la otra causa? Pues una hiperreactividad bronquial como una secuela postviral, pero que es pasajera y que mejora encima de los 3 años, ¿no? Sin embargo, el asma va a persistir más allá de los 3 años. Entonces, eso sería todo.